Hola, les doy una cordial bienvenida a este espacio de reflexión educativa. En esta ocasión abordaremos dos interrogantes cruciales para quienes ejercemos la docencia con compromiso. Primera, ¿de qué manera podemos atribuir un pensamiento crítico educativo a nuestros alumnos? Segunda, ¿la educación y el maestro adoctrinan al individuo dentro de un sistema burocrático reproductivo que predominan las masas sociales? Para iniciar, conozcamos los conceptos claves de educación formal, no formal e informal, ya que nos permiten comprender que educar no es solo instruir, sino formar personas a través de múltiples canales. Lo formal está regido por leyes, planes y programas, lo no formal por experiencias organizadas fuera del aula y lo informal por todo lo que aprendemos en la vida cotidiana. Ahora bien, para entender mejor el papel que cumple la educación en la formación del individuo, es fundamental distinguir estos tres tipos de procesos educativos de los distintos espacios donde ocurre el aprendizaje y cómo cada uno influye en nuestros estudiantes. Primero, la educación formal. Este es el tipo de educación que todos identificamos fácilmente. Es sistemática, organizada y reconocida oficialmente. Se da en instituciones como escuelas, universidades o institutos técnicos. Tiene una estructura jerárquica basada en niveles, grados, planes de estudio, horarios, evaluaciones y certificados. Por ejemplo, cuando como docentes seguimos un currículo oficial, aplicamos exámenes y reportamos calificaciones, estamos actuando en el marco de la educación formal. Pero aquí es donde entra la reflexión crítica. Si esta educación se limita solo a transmitir contenidos, sin espacios para el diálogo, el análisis o la realidad del estudiante, corre el riesgo de convertirse en un mecanismo de adoctrinamiento o reproducción, como señalaron autores como Bourdieu o Paulo Freire. Por eso es necesario reinterpretar lo formal y convertir el aula en un lugar donde también se pueda cuestionar, investigar y crear. En segundo lugar, tenemos la educación no formal. Esta se refiere a experiencias educativas organizadas, pero que ocurren fuera del sistema escolar tradicional. No tiene como fin otorgar títulos oficiales, pero sí forman y transforman a los sujetos. Ejemplos claros son los talleres culturales, actividades extracurriculares, programas comunitarios o capacitaciones técnicas. Este tipo de educación es muy poderosa porque suele ser más flexible, práctica, participativa y centrada en los intereses reales de las personas. En nuestra práctica docente, podemos impulsar esta forma de educación mediante clubes de lectura, círculos de estudio, visitas guiadas o proyectos comunitarios. Son espacios que complementan lo que ocurre en el aula y que fomentan habilidades como la cooperación, el liderazgo y la reflexión ética. Por último, la educación informal. Esta ocurre de manera espontánea, no estructurada y sin planificación previa. Se da a través de la vida diaria, en la familia, en la calle, en las redes sociales, en la interacción con los amigos. Es quizá la forma de aprendizaje más constante e invisible porque moldea actitudes, valores y formas de pensar sin que nos demos cuenta. Por ejemplo, un alumno aprende sobre roles de género, consumo, lenguaje o resolución de conflictos no solo en clase, sino también viendo una serie, jugando videojuegos o escuchando conversaciones en casa. Como docentes debemos ser constantes de esta dimensión y trabajar con ella, no contra ella. Es decir, traer lo cotidiano al aula, discutir los mensajes de los medios, cuestionar los estereotipos y usar los aprendizajes informales como base para desarrollar el pensamiento crítico. Como afirma Turiñán, los tres tipos de educación,
formal, no formal e informal, actúan simultáneamente en la vida de los estudiantes y es deber del educador reconocerlos, articularlos y darles sentido pedagógico. Por lo tanto, como docentes debemos reconocer estos tres espacios de formación, articular experiencias de aprendizaje que integren todos los niveles, ser críticos frente al sistema, pero también creativos dentro de él. Esto implica entender que nuestro rol no se limita a aplicar contenidos, sino a formar sujetos capaces de pensar, decidir y transformar su realidad. Continuando con nuestros interrogantes, partiremos del análisis realizado por Turinán López, 1996, sobre los procesos educativos formales, no formales e informales, y complementaremos con las perspectivas de autores como Paulo Freire, Pierre Bourdieu, Edgar Morin y Julio Torres Santomé, con el fin de establecer una mirada crítica y profunda sobre nuestro quehacer docente. Regresemos a las interrogantes. La primera es, ¿cómo atribuimos pensamientos críticos educativos a nuestros alumnos? Uno de los mayores retos actuales en la educación es precisamente fomentar pensadores críticos, no repetidores de contenidos. Turiñán, 1996, subraya que la educación no se reduce a lo que ocurre en el aula, sino que incluye procesos no formales e informales que también forman parte del sujeto. Esta idea es fundamental para entender que el pensamiento crítico se desarrolla dentro y fuera de la escuela y que debemos ser conscientes de las múltiples influencias educativas. Desde esta perspectiva, formar alumnos críticos implica romper con el molde de enseñanza bancaria, como lo denomina Paulo Freire, 1970, donde el profesor deposita conocimientos en alumnos pasivos. Fomentar el diálogo, la problematización y la interpretación del mundo, promoviendo aprendizajes con sentido, basados en experiencias reales. Y crear un ambiente pedagógico democrático donde los estudiantes sean escuchados, valorados y estimulados a cuestionar. En mi práctica docente he observado que cuando los estudiantes se enfrentan a situaciones auténticas, por ejemplo, al analizar su realidad comunitaria, debatir sobre temas sociales o proponer soluciones a problemas locales, se activan procesos cognitivos y emocionales que despiertan la conciencia crítica. No basta con enseñar a pensar, debemos enseñar a pensarse a sí mismos dentro del mundo. Además, como sugiere Edgar Morin, 2000, necesitamos una educación para la comprensión que supere la fragmentación del conocimiento y permita a los estudiantes ver la complejidad del mundo. El pensamiento crítico no es solo lógico, sino también crítico, ético, político y cultural. Segundo cuestionamiento. La educación y el maestro adoctrinan al individuo en un sistema burocrático, reproductivo que predomina en masas sociales. Esta pregunta toca una tensión estructural de la escuela moderna. Su función reproductora, como plantea Pierre Bourdieu, 1970, la escuela no solo enseña contenidos, sino que legitima las desigualdades sociales mediante la transmisión del capital cultural dominante. En otras palabras, la educación tiende a reproducir las estructuras sociales muchas veces sin cuestionarlas. Tourignan, 1996, reconoce que la educación formal opera dentro de un sistema normado, evaluado y estandarizado, lo que puede convertir al maestro en un ejecutor de políticas institucionales sin margen de maniobra. En este contexto, el riesgo de caer en un adoctrinamiento sutil, donde se enseña a obedecer sin cuestionar, es real. Sin embargo, esto no es el único camino posible. Autores como Julio Torres Santomé, 2011, defiende una pedagogía crítica que asuma que todo currículo es una construcción ideológica y que los docentes tenemos la responsabilidad de desnaturalizar los contenidos y metodologías. Si bien estamos insertos en un sistema burocrático, no somos esclavos de él. Podemos resignificar nuestras prácticas, incorporar pedagogías inclusivas,
promover la justicia social y diversificar las fuentes de conocimiento. En mi experiencia, he observado cómo las actividades no formales, como clubes, talleres, asambleas estudiantiles, ofrecen espacios de aprendizaje mucho más liberadores que muchas clases formales. Por ejemplo, cuando los alumnos organizan una campaña ambiental o participan en debates éticos, se apropian del conocimiento con un sentido crítico, cuestionan normas y participan activamente en la vida social. Por otro lado, los procesos informales, como la influencia de los medios, redes sociales y cultura familiar, también forman conciencias, pero muchas veces sin filtro crítico. De ahí la importancia de que la escuela intervenga, no para adoctrinar, sino para formar ciudadanos capaces de interpretar críticamente estos discursos externos. En síntesis, atribuir pensamiento crítico a nuestros alumnos implica asumir la educación como un proceso complejo que va más allá del salón de clases. Implica posicionarnos ética y políticamente frente a un sistema que muchas veces busca la reproducción más que la transformación. Sí, la educación puede adoctrinar, pero también puede emancipar. Depende de nuestra actitud como docentes, de si nos limitamos a obedecer o si decidimos actuar con conciencia pedagógica, favoreciendo la construcción de un pensamiento autónomo, dialógico y transformador. Gracias por su atención. Los invito a seguir reflexionando y dialogando, porque como decía Freire, la educación no cambia el mundo, cambia las personas que van a cambiar el mundo. Hasta pronto.